creo que es la primera clase incluso del proyecto hermano mayor de la parte de farmacología. Así es que espero que estén todos atentos. Vamos a tratar los temas como yo suelo dar en mis charlas, que es darle un enfoque también basado en evidencias, ¿no? Que es algo que buscamos nosotros a nivel de las sociedades científicas, disculpa, de las sociedades científicas tenerlo bien en claro. Ahora, para empezar, nosotros vamos a recordar lo que tenemos que realizar el día de hoy, que es, bueno, una clase con respecto a reacciones adversas a los medicamentos. Déjenme compartir, disculpen, odio completamente Teams, que quede grabado. No sé, es que voy a compartir pantalla, pero vas a dejar esto, ahora sí. Listo. A ver si se ve bien. Entonces vamos a ir a, bueno, el tema que nos trae aquí el día de hoy, ¿no? Introducción a la farmacología. En sí el tema va a ser reacciones adversas a los medicamentos. Para nosotros hablar sobre esto, vamos a tocar 9 puntos, iniciando con los objetivos. Luego vamos a dar una vista inicial a las RAMs. Vamos a tocar desde lo más básico del mundo que tienes que saber para ya adentrarnos un poco más la complejidad del tema, que ya viene siendo las definiciones importantes, definiciones que las tienes que tener bien en claras, porque si no las tienes claras las definiciones, no vamos a poder avanzar con lo que es al menos el entendimiento en general de este tema. Después de esto vamos a hablar sobre errores de medicación, la clasificación de las RAMs, la prevención de las RAMs, qué son los toxíndromes. Después vamos a hablar también del manejo de estas RAMs y por último del tema de farmacovigilancia, que ya es un tema de salud pública que es también muy importante para tener en cuenta en cuanto a esta parte. Ahora, para empezar con ello, vamos a ver esta vista inicial que les menciono. En cuanto a los objetivos primero, tenemos que conocer los conceptos básicos de las RAMs, conocer acerca de las consecuencias de los errores de medicación, tener conocimiento sobre los principales toxíndromes y el principal manejo de las RAMs, y conocer sobre la farmacovigilancia en el Perú, más que nada. Ahora, para ello, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a plantearnos desde un inicio entender artículos científicos. ¿Para qué? Para que de esta manera podamos mejorar nuestra forma de presentación en general en cuanto a la información y más que nada buscando el, el éxito académico, ¿no? Que es lo que buscamos, ¿no? Al final todos nosotros. Les voy a explicar algo simple, algo que deben manejar siendo estudiantes de medicina o siendo estudiantes de ciencias de la salud en general. Digamos que este es toda la evidencia científica que existe, ¿yo? Evidencia científica, toda la literatura, todo lo que es conocimiento. Todo el conocimiento está en esta pirámide. En la parte de abajo están los estudios observacionales, los estudios que tú ves que hacen con sus encuestitas, los estudios que tú ves que hacen recaudando historias clínicas, ese tipo de estudios están abajo. Que si bien son importantes, pero te dan cierto nivel de conocimiento un poco menor. Después de esto vinieran en algo simple, hay muchísimos más, pero vamos a lo simple, los ensayos clínicos. Antes en fármaco nos dejaban hacer un protocolo de un ensayo clínico. Ahora creo que es justo lo que viene después. Pero un ensayo clínico ya es cuando estamos probando, por ejemplo, fármacos, estamos probando tratamientos, y aquí hay dos grupos, un grupo control y un grupo que estás haciendo el tratamiento. ¿Ok? Esos tipos de estudios es el segundo nivel. Y sobre todo esto están las revisiones de literatura y también conocidas como revisiones sistemáticas, que también en fármaco creo que ahora también les están dejando hacer una revisión sistemática para sus entregables finales de la parte de práctica. Pero recordando que la revisión sistemática es uno de los niveles más altos del conocimiento
¿Por qué? Porque va a incluir a todo esto. Entonces, si te vas a sacar información, sácalo una revisión sistemática. Y ahora, esta revisión sistemática, como dice el nombre, va a ser la revisión de la literatura. Y siempre va a ir acompañada de un metaanálisis. Y se escribe metaanálisis. Y este metaanálisis es el resumen, no de la literatura, sino de la parte cuantitativa, la parte de los números. Entonces va a mezclar todos los estudios para darte un resultado al final. Ese es su metaanálisis. Y esa es una revisión sistemática, que es la revisión de la literatura. Yo sé que no tiene nada que ver con fármaco, Álvaro, ¿qué es eso? Ah, no me gusta. Es investigación. Me estás metiendo investigación hasta en esto. Te odio, tú siempre hablando de lo mismo. Lo sé. Pero en fármaco haces un metaanálisis. Así es que esto sí tienes que saber al menos leer. Bueno, una revisión sistemática. Pero tienes que saber al menos leer. Les voy a enseñar esta parte para que puedan leer un metaanálisis antes de empezar con la RANS, farmacovigilancia, toxíndromes, para que tengan al menos este conocimiento y que se lo lleven para futuros momentos que van a utilizar estos metaanálisis. Hasta en cirugía lo van a ver y se van a acordar de mí. Entonces tenemos nosotros este gráfico. ¿Cómo se llama este gráfico? In English, please, forest plot, ¿ok? Entonces, con este gráfico que se utiliza para los metaanálisis, se muestran los resultados de varios estudios, ¿ok? En relación a una intervención, a un fármaco, a lo que tú estés planteando, ¿ok? Y te va a dar tanto si es bueno o si es malo. Si estamos a favor de la intervención o si estamos en contra de la intervención. ¿Según qué? Según los resultados de los estudios anteriores. ¿Y dónde están los estudios? Míralos acá a la izquierda. Están todos los estudios listados. Cada estudio tiene un cuadro en el gráfico que representa su estimación puntual o su razón de probabilidades denominada odds ratio. Ven aquí sus cuadritos, ven aquí cada uno tiene, chiquito, grande. ¿Por qué es chiquito y grande? Esa es otra buena pregunta. Mientras más grande sea el cuadro, va a reflejar el peso del estudio en el metaanálisis. Estudios más grandes van a tener cuadraditos más grandes. Muy bien, sí, ya, perfecto. Listo. Ahora, Álvaro, no me ha quedado claro algo más. No atendí yo la clase de epidemio o todavía no llevo epidemio de odds ratio. El odds ratio, o razón de probabilidades, va a medir la probabilidad de experimentar una, en este caso, si estamos hablando de intervenciones para reducir las reacciones adversas en adultos mayores, este odds ratio va a medir la probabilidad de experimentar o no una reacción adversa grave. ¿Ok? Entre aquellos que van a recibir algún tipo de intervención y en los que no la van a recibir. Entonces, una razón de probabilidades va a ser 1, ¿ok? Si es que la razón de probabilidades está en menos de 1, nos quiere decir que la intervención es protectora, es decir, reduce el riesgo. Y si está sobre 1, nos quiere decir que aumenta el riesgo, la intervención. Que en este caso, ¿cuál era la intervención de este estudio? Era el uso de lo que es escalas como las de criterio Stop-Start, las escalas de Beers, para decirle a los viejitos, oye, ya no consumas estos fármacos. Entonces, si nosotros encontramos que los odds ratio están en menos de 1, nos quiere decir que estas intervenciones funcionan. Como es el caso de este estudio, como es el caso de este estudio, como es el caso de este estudio, como es el caso de este estudio. Vemos que todos no cruzan esta línea del 1. ¿Ok? Allá Álvaro, y los que sí lo cruzan o los que lo tienen ahí, pues nos va a decir que al menos el estudio tiene una característica nula. Seguimos y nos vamos ya a la parte final. La otra cosa quiero que te lleves. Ya Álvaro, ok, entendí tus cuadraditos, entendí que uno es protector, el otro es de riesgo, ya está ahí bien. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es pullet? El pullet es al final lo que tú estás buscando en el metaanálisis.
que es el resultado combinado. Al final de la lista vas a ver tú siempre esta etiqueta llamada Poolet, que va a mostrar el resultado combinado de todos los estudios. Y aquí no va a ser un cuadradito, va a ser un diamante, que va a representar el odds ratio combinado. En este caso, el odds ratio combinado va a ser de 0,68 y va a tener un intervalo de entre 0,48 a 0,96. Entonces, a las justas te has salvado del 1. Así es que sí puedes decir que tu intervención es favorable. Si tocaría el 1, ya no puedes dar ningún resultado certero. Acuérdate de eso. Ponte, te sale que estás entre 0,56 y 1,2. Ahí ya no es certero. ¿Por qué? Porque estás entre estos números está el 1. Si es que está el 1 ya, F. ¿Ok? Por el otro lado, ¿cómo diríamos que es de riesgo? Cuando está sobre el 1. Por ejemplo, ahí. El 1 está por acá, no tiene nada que ver. Entonces aquí ya seríamos de riesgo. ¿Y cómo se interpreta este resultado? Tú lo puedes interpretar de la siguiente manera si tú quieres escribirlo. Que las intervenciones en reacciones medicamentosas adversas de personas mayores tienen la capacidad de reducir un 0,68 estas RAMs. ¿Ok? Entonces sí tiene una capacidad importante para la reducción. Listo. Muchas gracias. Espero que lo hayan entendido. De la misma manera, aquí lo tenemos. Las intervenciones redujeron significativamente y sustancialmente el riesgo de RAMs y las RAM graves en los adultos mayores. La investigación futura debe examinar si la efectividad de las intervenciones varía según los entornos de atención sanitaria para identificar a los que tienen más probabilidades de beneficiarse. Y así se lee un forest plot. Y así tú ya puedes dar al menos una mayor amplitud a cualquier exposición que tú tengas, porque esto es el mejor nivel de evidencia que tú puedes tener. Y es del año pasado. Entonces es algo que es incluso actual. Así es que nos vamos. Con eso está bien. Si quieren que les explique otras cosas de estas, también me avisan en otro punto. Nos vamos a lo simple, ya empezamos al tema. Ya Álvaro, salta de investigación, ya me tienes harto. Sí, yo sé, sí, disculpa. Ahí nací y ahí me quedo. Ahorita estoy de visitante aquí nomás. Entonces, nos vamos a lo más simple del mundo, que aquí lo hemos sacado esto de up to date. Tenemos nosotros drogas, tenemos fármacos, y los fármacos van a tener ciertos efectos. Y esos efectos nos van a ocasionar ciertas reacciones adversas, que tal vez las tengamos nosotros previstas o no. Por ejemplo, si tú a un paciente le das insulina, obviamente tienes que tener mucho cuidado de qué? De la hipoglicemia. ¿Por qué? Porque este paciente puede tomar más de la dosis necesaria. Puede tomar, pues, más tomas de las que necesita. O el propio médico, pues, puede recetarle más de la dosis que necesita el paciente. Entonces, ¿qué va a ocasionar? Mayor insulina, va a ocasionar mayor riesgo de hipoglicemia. Listo, simple. Esto tenemos que tener en cuenta en todas las o los fármacos que nosotros vamos a dar. De la misma manera, al dar warfarina tenemos que cuidar el potencial de sangrado con el INR. Por ejemplo, la digoxina tenemos que cuidar a cualquier bloqueo cardíaco. Las benzodiazepinas en adultos mayores, aumento de caídas. De la misma manera, los opioides analgésicos tenemos sedación, confusión, depresión cardiorrespiratoria. Y cualquier antihistamínico también tenemos lo que son, al menos a nivel de hombres, retención urinaria. Entonces, estos son daños posibles que al menos los tenemos previstos. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros recetemos un fármaco, tenemos que tener en cuenta sus efectos adversos que ya se han encontrado. Y estos efectos adversos no es que a Juanito le dio y por eso hay que tener más cuidado. No, todo esto se va a basar en investigaciones. Se sabe que en este ejemplo, por ejemplo, el uso de benzodiazepinas en adultos mayores incrementa en 60% el riesgo de caídas, definiéndonos caídas como que la persona pues, experimente una o dos caídas al año. ¿Y qué cosa nos relaciona a caídas en adultos mayores? Roturas de cadera,
y por lo tanto inamovilidad y por lo tanto ya menor calidad de vida y mayor riesgo de mortalidad. Entonces, ¿te das cuenta cómo desencadenas todo? ¿Y por qué? ¿Por darle benzodiazepinas a un viejo? No necesariamente, eh, sino que hay que tener en cuenta los potenciales RAMs que tienes. Y por eso mismo, cuando nosotros recetemos algo, dar un seguimiento a estos pacientes. Me van a escuchar a mí a lo largo de las charlas, si es que continuamos, el hecho de que menciono mucho la parte geriátrica, ¿ya? En sí es porque es mi campo de estudio actual, entonces yo tengo mayor conocimiento con respecto a eso. Por eso hasta el metaanálisis de geriatría, sí. Entonces, cualquier duda también que tengan con respecto a eso, me van a avisar. Y esto nos relaciona a algo importantísimo que ustedes tienen que conocer antes de ver las RAMs, antes de ver lo que dice su clase, que son las cascadas de prescripción. Nosotros a nivel del primer nivel de atención tenemos este problema demasiado frecuente. ¿Cuál, Álvaro? El hecho de que tú lo llenas de fármacos a tu paciente y vas a tener que recetar más fármacos para poder parar los efectos adversos que te ha dado la droga inicial. Un ejemplo clarísimo y que vas a ver tú cuando lleves medicina 5 es esto. Los antipsicóticos. Tú al dar antipsicóticos, ¿qué efecto adverso tienen los antipsicóticos? Síntomas y signos extrapiramidales. ¿Alguien me puede decir qué podría ser eso? Yo creo que todavía nadie ha llevado eh, clínicas, así es que mejor tampoco les pregunto. En cuanto a los síntomas y signos extrapiramidales, nosotros vamos a tener, y quiero que te lleves siempre en tu cabeza los síntomas parkinsonianos, ¿ok? Parkinsonianos, que incluye lo que son temblores, el adulto mayor arrastra los pies, lo que es la hipersalivación, lo que son las distonías, que en este caso el parkinsonismo se relaciona con hipertonías, también lo que es incapacidad de permanecer sentado, lo que es temblores, la típica rueda dentada que hay en el Parkinson, que ya lo van a ver cuando lleven clínicas. ¿Eso ocasiona los antipsicóticos, Álvaro? Sí. Entonces, al ocasionarnos eso los antipsicóticos, ¿qué le vas a tener que dar al final a tu paciente? Antiparkinsonianos. Y se hace una cadena cíclica, este desarrollo de las cascadas de prescripción. Entonces, no es la cuestión de recetar por recetar, sino recetar viendo al paciente y viendo las necesidades que él tenga. Y aquí les he dejado incluso más ejemplos de eso, que generan al final que el paciente se llene de fármacos, porque no solo va a tomar esto, sino va a tomar esto. Y ya después de tanto fármaco, pues tienes que darle también protectores. Y ya eso lo van a ver posteriormente. Seguimos y nos vamos ya con las definiciones importantes. Ahora sí ya entramos a su clase. Yo siento que al menos necesitaban saber eso un poquito. Pero ya nos vamos con lo que nos trae aquí el día de hoy. Vamos a tener nosotros todas las definiciones basándonos, y eso también ya quiero que lo vean, porque desde que entran a clínicas se van a guiar bastante de los protocolos que da nuestro país. Ya es de práctica clínica y también decretos sobre algunas leyes, ¿no? Tanto resoluciones ministeriales como decretos, quienes son los entes encargados de darnos las definiciones. Ahora, aquí vamos a tener, voy a poner aquí algunas de lo que estoy hablando para que con eso se van guiando, porque la verdad no me gusta poner mucho texto en mis diapositivas. Así que vamos a definir primero qué es una RAM. Álvaro, ya hemos hablado bastante, pero igual, ¿qué es una RAM? Va a ser cualquier reacción nociva no intencionada que aparece tras el uso de un medicamento o cualquier producto farmacéutico. ¿Y este producto farmacéutico para qué es? Obviamente es para algún tratamiento, diagnóstico, profilaxis o cualquier modificación de la función fisiológica. Entonces, eso sería una RAM. Cualquier reacción nociva.
Y obviamente si es nociva, no va a ser deseada, porque nosotros no queremos dañar al paciente. Entonces va a ser cualquier reacción nociva no deseada. De esa manera nosotros tenemos al menos una clasificación de RAMS en lo que es leve, moderado y severo. Las RAMS o reacciones adversas leves van a ser signos y síntomas tolerables, que no necesitan tratamiento ni prolongan ningún tipo de hospitalización. O al final no requieren suspender el tratamiento, que al final va a ser lo que es normalmente lo que te dicen cuando ingieres un medicamento. Ah, ya te puedes sentir cansado, puedes vomitar un par de veces, te puede doler la cabeza. Esos son síntomas, pues, tranquilos, que es normal en cualquier tipo de fármaco cuando uno está empezando cualquier ingesta. Pero si subimos un poco más el nivel, tenemos las reacciones adversas moderadas. Estas reacciones adversas moderadas van a hablarnos de ya alguna interferencia en las actividades diarias de la persona. No exactamente amenaza tu vida, pero sí interfiere con tus actividades. Ya requiere de un tratamiento farmacológico y pueden o no requieren de la suspensión del producto farmacéutico. Por ejemplo, si se te hinchan los pies y ya no puedes caminar, obviamente ya va a ser una reacción adversa moderada. Entonces, vas a tener que ver el origen de ese edema, aplicar lo que es necesario en ese caso y hacer un tratamiento y evaluar si es que es necesario o no suspender el fármaco. Aquí es muy importante la definición que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre como médicos. El riesgo tiene que superar, no, al revés. El beneficio tiene que superar al riesgo. ¿Ok? Entonces, si el riesgo supera el beneficio, no lo hagas. Así de simple, no lo hagas. ¿Por qué? Porque estás poniendo en peligro al paciente. Al final el beneficio es lo más importante. La vida es más importante que asumir cualquier riesgo innecesario. Nos vamos ya a reacciones adversas graves. Álvaro, ¿qué palabra no has mencionado ahora, hasta ahora en las RAMS? Cuando hablamos de gravedad, hablamos de muerte. Es cualquier ocurrencia médica o que se dé por la administración de cualquier dosis de un producto farmacéutico cuando ya pone en peligro la vida del paciente, hace necesaria la hospitalización, causa incapacidad permanente, causa malformaciones, ya cuando hablamos de un recién nacido, o contribuye directa o indirectamente a la muerte de un paciente. Entonces, tu reacción adversa grave, muerte. Muerte y malformaciones y lo que es hospitalización, no te olvides. Entonces, esto sí ya requiere la suspensión total del fármaco. De la misma manera, tenemos más definiciones que es necesario que al menos entiendan ustedes para empezar a estudiar este tema, que es la reacción adversa inesperada. Cualquier reacción adversa que no esté planteada en la nosología del producto es una reacción adversa inesperada. Es decir, nosotros antes de lanzar al campo cualquier tipo de medicamento, vamos a tener ensayos clínicos. Ay, de nuevo la investigación. Sí, ensayos clínicos. Nosotros vamos a tener ensayos clínicos. ¿Cuántas etapas hay de ensayos clínicos? Primero está la etapa que no es en humanos, que ahorita no me importa. En humanos vamos a tener 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? En todas las etapas de los ensayos clínicos se evalúa la seguridad. ¿Por qué? Porque pueden aparecer RAMs en cualquiera de estas etapas y eso es lo que nosotros tenemos que identificar y notificar. ¿Cuál es la que en la cual el fármaco ya se está usando a nivel público? La 4. Y ahí nomás se hace un seguimiento a todos los pacientes para ver qué cosa es lo que está pasando. Pero ya está disponible para el público. Lo que no se haya identificado en estas pruebas de ensayos clínicos y por lo tanto no esté en las características del producto, es una reacción adversa inesperada. Por ejemplo, si tú tienes el fármaco A y nunca en la vida este fármaco A había dado
edemas en pacientes y de la nada te llega un paciente con edemas, es una reacción adversa inesperada. ¿Ok? Tengan en cuenta esa parte. Por favor, por favor, por favor. Yo les meto así datos de la nada, lo sé, pero por eso tienen que estar atentos. De la misma manera tenemos los eventos adversos. Un evento adverso es un fallo en el proceso de prescripción, dispensación o administración del producto, bajo el control del profesional de la salud. Si ocasionan un daño, se consideran una RAM, excepto aquellos derivados del fallo terapéutico por omisión de un tratamiento. Un evento adverso en simple es cuando el profesional de la salud indica mal el medicamento. ¿Ok? Cuando el profesional de la salud indica mal el medicamento, o lo da mal, o lo administra mal, o tal vez en la farmacia te da, en vez de una pastilla que necesitabas, te da dos y te explica, pues tú tienes que tomar dos, ya. Eso es un evento adverso, que si ocasiona cualquier daño, recién se considera RAM. Si no, no se considera RAM. Y obviamente aquí estamos hablando del profesional, no estamos hablando de la persona. Por eso se exceptúa cualquier derivado del fallo del paciente. Si el paciente falla, no es evento adverso. ¿Y cómo puede fallar un paciente en la toma de medicamentos? La sobredosis puede fallar también en lo que es la omisión, que es que se olvide de tomar, y en lo que es lo sé en inglés ya, hay que decirlo en español como suena, que tome en tiempos indebidos, ¿no? Si le dices toma de acá de 1 a 8 horas y lo va tomando cuando quiera. Ya, eso también es una mala forma de medicación. ¿Qué es la siguiente parte? El error de medicación se presenta durante el uso de un producto farmacéutico, pero no tiene una relación causal con dicho uso. El error de medicación en sí va a ser, pues, esta falla, ¿no? Luego tenemos eventos adversos de interés especial, que ya nos hablan cuando hay un potencial de estar asociado causalmente a alguna administración de un producto durante un estudio. Y tenemos los eventos supuestamente atribuidos a vacunaciones o inmunizaciones, que ya nos referimos a lo que son eventos adversos cuando hablamos de vacunas. ¿Ok? Esas definiciones son necesarias. Pero ya vamos un poquito más adentro. Nosotros tenemos errores de medicación. Estos errores de medicación tienen que tenerlos bien en claro. Y tenemos que definir bien también lo que nosotros podemos tener en cuanto a estos errores de medicación. Tenemos que el error de medicación va a ser un fallo en el proceso de tratamiento que conduce o tiene el potencial de conducir a un daño en el paciente. Téngalo bien en cuenta. Ahora, ¿todos los errores de medicación causan efectos adversos? No. ¿Ok? Los efectos adversos únicamente es cuando hay una presencia de signos y síntomas. Pueden haber errores sin tener lo que los efectos adversos, claro que sí. Ahora, al igual que en muchos términos aquí, nosotros tenemos que tener en cuenta que un error de medicación se va a definir este fallo en este proceso. El uso del término fallo va a significar que el proceso ha caído por debajo de algún estándar. Y cuando nos referimos a el proceso de tratamiento, incluye el tratamiento de síntomas, prevención de enfermedades o algún cambio fisiológico que se busque realizar. Va a incluir no solo a medicamentos terapéuticos, sino también a algún tipo de fármaco que tú estés promoviendo en el paciente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos al menos este diagrama de Venn que está a la izquierda, que va a mostrar la relación entre los eventos adversos, las reacciones adversas a medicamentos y errores de medicación. Los eventos adversos que no tienen alguna reacción
con la medicina están aquí, ¿no? También tenemos todos los eventos, todas las RAMs, que algunas no son de errores y otras sí son de errores. Todo lo que esté en amarillo nos está hablando de algún tipo de error de medicación que puede causar algún evento, pero no una RAM, que no puede causar RAM y que sí está causando la RAM. Entonces, ¿la RAM es el término amplio? No. El término amplio, el término madre de todo, es error de medicación o acontecimientos adversos por medicación, que también se les suelen llamar. Pero en sí, el término madre es error de medicación. Los acontecimientos adversos por medicación, referidos a reacciones adversas a medicamentos, simplemente los tenemos acá. ¿Ok? Esos es tus RAMs, tus famosas RAMs, para que lo tengas en cuenta. Ahora, los errores pueden ser de distintos tipos. Y esto ya lo he sacado de otro lado, para que vean que pueden ser tanto errores no planeados o errores en tal vez hacer alguna habilidad. Tal vez sean errores por falta de conocimiento, errores por falta de seguir las normativas, errores al hacer una acción o errores en memoria. Todo esto estamos predispuestos nosotros. ¿Por qué? Porque no somos máquinas, somos humanos y podemos fallar en cualquier punto. Pero la cuestión es que estos errores no lleguen a estas RAMs, a las reacciones adversas. Pueden llegar simplemente a hacer cualquier, tal vez un error de medicación con daño ausente o efecto intrascendente, pero no fallar de tal manera que ya estemos llegando a un error de medicación dañino. ¿Ok? Listo, nos vamos a clasificación de las RAMs. Aquí tenemos tipos de reacciones de la A a la F. En inglés es más chévere. ¿Por qué? Porque A de aumentado, B de bizarro, C de crónico, D de delayed o retraso, E de end, y lo demás sí está igual. Así es que, entonces, este tipo de reacciones de la A a la F nos va a tener diferentes características. Por ejemplo, el tipo de reacción A, cuando nosotros hablamos de la reacción A, es una respuesta aumentada o augmented. Va a ser farmacológicamente previsible, va a tener alta incidencia, va a depender de la dosis, va a ser tan común que incluso tiene menor gravedad. ¿Por qué? Porque ya es previsible, ya la gente ha dicho, ya mira, si la gente toma más dosis de algo, obviamente va a pasar esto. Entonces va a estar conocida antes de la comercialización porque es la que se ve en los ensayos clínicos. ¿Ok? Esta se ve en los ensayos clínicos y tiene que ver con el, el mecanismo de acción del fármaco. Obviamente, si tienes un fármaco que te baja la tensión, si tomas más dosis de la que debes, te va a bajar más la tensión. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere la reacción de tipo A y por eso es importante porque es la más simple. Por ejemplo, la tos por yecas, por ejemplo, la bradicardia por betabloqueantes, la hiponatremia por diuréticos, la hipoglucemia por antidiabéticos. Todo esto es previsible, completamente previsible. Si tú tomas más insulina de la que debes, vas a tener menos glucemia. Simple. Ya cuando hablamos de la B, ya no se relaciona la dosis. Es una respuesta bizarra, respuesta peculiar, respuesta extraña. No se predice farmacológicamente, tiene baja incidencia, tiene mayor gravedad porque tal vez no se relaciona con lo que hace el fármaco. No se relaciona para nada con su mecanismo de acción, tiene mayor gravedad, está desconocida incluso en estos pasos de los ensayos clínicos. Y por lo mismo se hacen cosas diferentes. Cuando tú tienes una reacción de tipo A, su tratamiento en sí va a ser ajustar la dosis. Pero cuando tengas
uno de tipo B que no se relacione para nada con el fármaco, su tratamiento es la retirada. Para eso, hay algunos ejemplos también de la B, como vemos ahí en la tabla que les hice. Tenemos la anafilaxia principalmente, que es una reacción al propio fármaco, cualquier agranulocitosis, síndromes neurolépticos, lo que es la hipertermia maligna por anestésicos, la trombocitopenia inducida por heparinas. Entonces, todos esos son efectos bizarros, extraños, que no deberían de darse, pero se están dando, entonces hay que retirar el fármaco. Luego tenemos la C crónica, Cronos, ¿quién era Cronos? El dios del tiempo, entonces nos vamos al tiempo. Relacionada también con la dosis, pero también con el tiempo de uso. También es conocida como la dose related, time related, que es relacionada al tiempo, relacionada a la dosis. ¿Ok? Entonces, estas van a ser reacciones más producidas por el uso crónico de medicamentos y van a relacionarse también con esta dosis acumulada. Por ejemplo, el síndrome de infusión de propofol, por ejemplo, la ginecomastia y la ranitidina, y la tos con el captopril. Algunos ejemplos. El delayed o retrasos son aquellas que aparecen tardíamente luego del uso de un medicamento por bastantes años, relacionadas con disformogénesis o también pues el desarrollo de enfermedades, como por ejemplo el tratamiento con antiparkinsonianos, que ya te va a dar el síndrome de on and off. O también la nefrotoxicidad por fluoruro, que es otro ejemplo importante, que es que no aparecen los síntomas al inicio del tratamiento, sino tal vez después de unos años, pero está relacionado con el uso del fármaco. ¿Ok? El fin de uso es ya un poco común. Se produce cuando se retira el fármaco, cuando se suspende el fármaco. Y aquí tenemos hipertensión por rebrote tras la interrupción de infusión de clonidina. Tenemos el uso de anticonvulsivantes, ejemplo. Y por último tenemos la de falla, que está relacionada también con la dosis, es poco común, puede ser causada por interacciones medicamentosas y se incluye más que nada el fallo terapéutico. Lo principal, si es que alguien te pide algún ejemplo, el fallo de la píldora anticonceptiva oral, que se relaciona con algún efecto, falla terapéutica con el Sugamadex. En sí, se debe a prescripción, diagnóstico, selección de medicamento errado, inadecuación de lo que es el consumo, tal vez lo estamos consumiendo mal por algún aspecto, y la calidad del medicamento también, si es que está vencido, etcétera, que hay que tener en cuenta. Ahora nos vamos a la parte de prevención. Y esta parte necesito que al menos hay que tener en cuenta porque más que nada también les invito un poco a lo que es la reflexión. Nosotros, cuando hablamos de efectos adversos, vamos a tener lo que son, ya hemos definido que es un adverso adverso, ya hemos clasificado que es un adverso adverso, ya sabemos que es cuando al menos este fármaco está fallando, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que hay factores, y eso es lo que quiero poner aquí, que hay factores que influyen a las RAMs. Principalmente vamos a tener en cuenta la edad. Las diferencias fisiológicas entre niños y ancianos hacen más susceptibles a estos dos grupos a las reacciones adversas a medicamentos. Hay diferencias en los sistemas renales, hepáticos y cardiovasculares que van a aumentar la probabilidad de una RAM. Entonces, ¿dónde va a aparecer más RAMs? En estas dos poblaciones, tanto infantil como adulta mayor. ¿Ok? Hasta ahí está bien. ¿Qué otro factor? La polifarmacia. Definamos polifarmacia, aunque no hay una definición clara, pero definámoslo como el uso de varios medicamentos al mismo tiempo. Algunas literaturas te hablan de más de 3 y otras de más de 5. Esto va a aumentar la probabilidad de RAMS. ¿Y por qué sería? Por la interacción farmacológica. Es algo que tienen que tener en cuenta también. La polifarmacia en realidad puede alterar lo que es la farmacocinética y también alterar la enfermedad que tú estés dando
y que tú estés tratando, disculpe, y de esta manera afectar también la farmacodinámica. Entonces hay que tener en cuenta también qué cosa es lo que está tomando tu paciente antes de darle más. Nos vamos al sexo. Algunos factores o fármacos, perdón, van a causar anafilaxia con mayor frecuencia en mujeres. Y las mujeres tienen casi el doble de probabilidades de sufrir una reacción adversa a cierto tipo de medicamentos. Esto se atribuye a diferencias farmacocinéticas relacionadas con lo que es el aclaramiento hepático, con el factor protector de las hormonas y con lo que es factores relacionados a la ya masa corporal también. Luego, lo típico que siempre hay, que es el fumar. El fumar también causa mayor anafilaxia en cuanto a los antibióticos, debido a ciclos repetidos de infecciones respiratorias, que lo tengan en cuenta, y lo que es una exposición previa al fármaco. Entonces, estos son factores que predisponen a reacciones adversas medicamentosas. ¿Qué hay que tener en cuenta? Claro que sí. Otra cosa que hay que hablar aquí es la farmacogenética. ¿Ok? Las diferencias en la farmacogenética pueden ayudar a ver si es que hay mayor eficacia de muchos fármacos en diversos puntos del tratamiento de un paciente. Ya la farmacogenética es algo que estamos viendo a nivel actual y quiero que al menos se lleven eso porque más que lo que está en sus diapos, más que lo que está en su en, incluso en el sílabo, la farmacogenética es lo que viene después. Ya es el siguiente paso de la medicina, que es no simplemente recetarle lo mismo a todos los pacientes, sino saber qué recetarle de acuerdo a su perfil genético, de acuerdo a las propias predisposición de que ese fármaco falle más según su genética, o sea, más efectivo según su genética, o sea, más propenso a que le dé una reacción adversa según la genética que tenga el paciente. Y de la misma manera, ver el sistema inmune del paciente antes de administrar cualquier fármaco. Ya sabemos de las reacciones de hipersensibilidad, tanto 1, 2, 3 y 4. 1, anafilaxia, 2, reacción de transfusión, 3, ya. Todo eso, que ya lo han visto en micro, también hay que tener en cuenta desde un paciente. ¿Y todo esto qué sería? Esto, sumado a la clínica, nos tiene que demostrar el enfoque que yo quiero que al menos nos llevemos todos el día de hoy, que es la medicina de precisión. ¿Ok? Entonces, una medicina de precisión, que es a lo que estamos avanzando después, va a incluir todos los factores relacionados al paciente, va a incluir la farmacogenética, va a incluir el sistema inmune, va a incluir la clínica para que nosotros con todo eso recién demos un tratamiento. Y no simplemente que con la guía dice, ah, ya hay que dar 50 miligramos de el fármaco 1 para tratar la neumonía y ya. No, hay que ver también por qué está pasando esto, cómo hacer para que no venga, o sea, enfocarnos en cada paciente como lo que es una persona em, que tiene que vivir con calidad de vida y que pues tiene que estar sano para cumplir todos los aspectos relacionados a la salud en general, según la misma definición de salud de la OMS. Entonces, de esa manera, al menos, verles la posibilidad de lo que es la prevención de las RAMS, que incluso hay fármacos específicos con mayor frecuencia de RAMS, hay fármacos que tienen, según su propia características, mayor frecuencia de RAMS, claro que sí. Todo eso pues van a verlo tal cual en cada fármaco y eso quiero que vean a lo largo del curso. Fármaco que leas, fármaco que te sepas, su mecanismo de acción, su dosis y sus RAMs. ¿Por qué? Porque de esta manera previenes bastantes cosas. Ya hemos hablado de bastantes cuestiones aquí. Incluso recordemos también que tienes que tener mayor prevención de estas RAMs en lo que son pacientes con características especiales, ya sea
infantes, adultos mayores, pacientes embarazadas, pacientes inmunocomprometidos, que ya los inmunocomprometidos relacionan ya los VIH, los que tienen algún tipo de trasplante de órganos, etcétera, que hay que tener mucho cuidado con ellos. Ya hemos hablado de esta parte, entonces podemos continuar. De la misma manera, aquí les dejo algo extra también para que lo tengan ahí. Para prevenir las RAMs en adultos mayores, nosotros usamos los criterios Stop Starts o los criterios de Beers. Ahora, estos criterios Stop Starts o de Beers es una lista de medicamentos que está mal o está bien recetarlos, cualquiera de las dos, y tú vas marcando si es que el paciente tiene o no tiene, tiene o no tiene, tiene o no tiene. Abarca todos los sistemas. Aquí vemos, por ejemplo, el sistema cardiovascular, debajo está neurológico y así. No se ha realizado todavía un estudio sobre criterios Stop Stars o Stop de Beers en relación en nuestro país, relacionándolo con nada. Así es que sería interesante, por si alguien les anima, me habla y se puede realizar también esa parte. Nos vamos a los toxíndromes, que es algo que también necesitan saber por qué. Porque estos fármacos causan RAMs, sí. Y ahora, estas RAMs nos van a dar ciertas características que hay que nosotros estar alertas. Tenemos, por ejemplo, el síndrome anticolinérgico, que nos va a aumentar la frecuencia cardíaca, al menos a nivel respiratorio no va a tener ningún efecto, va a aumentar la temperatura, va a causar aumento del tamaño de las pupilas, va a disminuir los sonidos de lucha que hay en el estómago y va a reducir la diaforesis. El síndrome colinérgico. De la misma manera, aquí lo vemos con las flechitas, ¿no? Cada uno de lo que hace. Los opioides reducen todo, eso sí, acuérdate. Los simpatomiméticos van a aumentar todo y los sedativos hipnóticos van a reducir todo menos las pupilas. Entonces, ¿para qué tienes que saber esto? Para que sepas que tu paciente está entrando a ya una toxicidad frente a los fármacos que le estás dando. Nosotros hablamos de un efecto sedativo ya tóxico cuando ya tú le estás dando, por ejemplo, una droga Z, tu sopiclona, a tu paciente y estás viendo que su frecuencia cardíaca está bajando mucho. Su frecuencia respiratoria está bajando mucho. Está helado. Al menos a nivel de pupilas no notas cambios. Ya no hay sonidos de lucha y no está sudando. Entonces, ¿qué está pasando acá? Ya está entrando a toxicidad. Por lo tanto, tienes que actuar rápidamente. Y para eso tienes que conocer estos dos síndromes para que sepas qué hacer en el momento oportuno. De la misma manera como hay toxíndromes sedativos, tenemos por ejemplo los opioides, a la morfina, a la heroína, lo que es la codeína, lo que es la oxicodona, que nos va a reducir todo. ¿Cuál es el peligro? Que si la frecuencia cardíaca reduce mucho, la frecuencia respiratoria reduce mucho, pues puede llevar a fallas en el paciente, incluso a mortalidad. De la misma manera, el síndrome anticolinérgico, que vemos el típico, ¿no? Que tiene la vista nublada. ¿Por qué? Porque sus pupilas están dilatadas. No puede orinar porque tiene retención urinaria. Su boca está seca. Entonces, al menos ves esa parte, ¿no? La diaforesis nos está relacionando, la diaforesis y la temperatura, pero principalmente la diaforesis, nos está hablando de la hidratación del paciente. Ok, si es que hay menor diaforesis, nos está diciendo pues que está quedándose cada vez con menos agua. Me gusta hablarles con términos simples porque, bueno, así entiendo yo. Nos vamos ya a manejos. Un estudio realizado el año pasado en lo que es, no me acuerdo ahorita el país, pero supongo que debe ser por Medio Oriente, por Tailandia, porque ellos son los que más se están enfocando en esto. Nos va a hablar que al final nosotros lo primero que tenemos que decirle a nuestros pacientes con el mejor nivel de evidencia es cambiar un medicamento alternativo, administrar otro medicamento para tratar. Sí, Álvaro, era lo más obvio del mundo, yo sé, pero al menos es lo que se tiene que hacer sí o sí. No insistir con fármacos como muchos doctores hacen. Y para los pacientes, en este mismo estudio nos indica que lo mejor que ellos tienen que hacer es cada vez que tengan algún problema de salud relacionado a la medicación o después de estar tomando ya pastillas,
que vayan de frente al médico. Ese es el primer paso del manejo que tiene que tener. De la misma manera, ante cualquier intoxicación, tenemos el carbón activado, 50 miligramos en bebidas, que es bueno, al menos según la evidencia, para las intoxicaciones. Tener en cuenta tu ABCD para que tu paciente no pueda tener cualquier problema con respecto al soporte oxigenatorio. Tienes que tener en cuenta estos pasos. El A de la posición de las vías aéreas, A de aéreas, la B de la oxigenación, la C de todo el tema cardíaco y la D pues de lo que es ver la hipotermia, hipertermia, ¿no? Esos pasos, seguirlos. Nos vamos ya también a otra parte, la farmacovigilancia, antes de entrar ya a la última. Tenemos al menos que en nuestro país, que esto se realizó en nuestro país 2023, hay un buen nivel de conocimientos, actitudes y prácticas con respecto a farmacovigilancia, pero esto se realizó en el contexto del COVID-19, no sabría decirles en un contexto normal. Sin embargo, en el contexto del COVID-19, al menos los profesionales de salud evaluados tuvieron buenos niveles de farmacovigilancia. Ahora, ¿qué es la farmacovigilancia? Esa es una muy buena cuestión antes de empezar a hablar de esto. La farmacovigilancia va a ser la ciencia relacionada a la detección y evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos a los medicamentos. Se hace una farmacovigilancia cuando hay un producto farmacéutico que está en cancha en sí, en cualquier etapa a nivel de ensayo clínico, a nivel ya del hospital, ya o el uso comercial, siempre está la farmacovigilancia. Y la farmacovigilancia, al menos en nuestro país, se ha ampliado bastante, tanto que ya incluye productos herbarios, medicina tradicional, productos biológicos, vacunas, dispositivos médicos, todo en general. Y siempre con la ley de que no hay ningún medicamento, tratamiento 100% eficaz y 100% seguro. Todo suele tener algún efecto adverso, sea mínimo, sea leve, sea moderado, sea severo. Entonces, al menos en la farmacovigilancia es necesario que ustedes sepan una definición más, que es la notificación espontánea. La notificación espontánea nos va a hablar de la comunicación o que tú avises sobre alguna sospecha de una RAM en tu uso cuando ya seas profesional de la salud. ¿Ok? Y esta sospecha se hace a un centro regional o nacional. Para la farmacovigilancia actuamos todos. Es un proceso a nivel de salud pública, se llama, es un proceso longitudinal porque actúan doctores, enfermeras, farmacéuticos, todos, para buscar la reducción de estas RAMs o el control de estas RAMs, porque todos están obligados a comunicar a sus autoridades de salud. ¿Quién es uno de los principales entes? El IETSI, el Instituto de Evaluación Tecnológica de Salud e Investigación de la Salud, es quien evalúa lo que es la farmacovigilancia y tecnovigilancia a nivel de salud, hace seguimientos intensivos. Aquí está su página, puedes entrar a hacer notificaciones espontáneas, hacer informes. Y aquí, al menos es necesario que ustedes sepan que si entran a internet y ponen notificación de sospecha de una RAM, les sale el formulario que ustedes tendrían que llenar para que tengan en cuenta esta RAM a nivel del MINSA, a nivel de la salud. Ahora, la farmacovigilancia tiene dos fases. La fase uno, que es el análisis de riesgo. Aquí se hace la identificación, cuantificación y evaluación con los datos. En la fase uno se toman los datos. Y en la fase 2, con la gestión de riesgo, se toman las acciones, medidas regulatorias, comunicación de riesgo, programas de prevención. ¿Ok? Entonces, la fase uno es el análisis de riesgo, no se olviden. Vamos a identificar el riesgo, vamos a cuantificar el riesgo y vamos a evaluar el riesgo. Identificar es saber qué es, cuantificar es saber cuánto es y evaluar es qué es lo que podríamos hacer. Después de eso pasamos a la fase 2, que ya son las medidas administrativas. Comunicas el riesgo y las estrategias de prevención que vas a desarrollar más adelante. Entonces, estas medidas administrativas pueden ser tanto
aceptabilidad del riesgo, que si es un riesgo aceptable simplemente se informa que hay una nueva RAM y por lo tanto se tiene que prevenir así. Si el riesgo aceptable es solamente en ciertas condiciones, algo así como una RAM moderada, se hace una restricción de las indicaciones, se dan nuevas contraindicaciones, se restringe la prescripción en general, dependiendo a cada uno de los profesionales, y se realiza pruebas clínicas o analíticas. Y si el riesgo es inaceptable en cualquier situación, es decir, esta rama es muy peligrosa, se retira inmediatamente o progresivamente el fármaco. ¿Ok? Entonces nosotros aquí tenemos causas de suspensión o cancelación. Principalmente es cuando el medicamento es nocivo o no es seguro en condiciones normales, cuando no es eficaz terapéuticamente, cuando es un riesgo previsible ante la seguridad de las personas o cuando la relación entre riesgo y beneficio es desfavorable. Ha habido suspensión de fármacos en nuestro país un montón. Entonces, que no sea ajeno a nosotros tener en cuenta estos puntos. Y por último, hay un datito más que se deben llevar, que es la causalidad. La causalidad es la relación causal entre un medicamento y el evento adverso. Para eso vamos a tener en cuenta factores. Primero, la cronología. ¿Hace cuánto tiempo has ingerido el fármaco? Luego, en sí, los datos sobre este fármaco. Su farmacocinética, su farmacodinámica, su mecanismo de acción. Luego, el cuadro clínico, que también es importante. ¿Qué es lo que le hizo a la persona? Sus signos, sus síntomas, los hallazgos patológicos, las pruebas de laboratorio, si es que el progreso de la enfermedad, lo que es también el tiempo de enfermedad, etc. Y por último, cuando tú defines causalidad es porque has excluido cualquier otro tipo de causa. ¿Ok? Eso es necesario. Para eso la OMS tiene su organismo de clasificación de causalidad. Tiene desde inclasificable, improbable, condicional, posible, probable y cierta. Siendo cierta que sí o sí hay una relación, ¿no? Entre la RAM y el fármaco. Después, tú cuando tengas una RAM vas a tener 4 resultados, al menos cuando llenes tu ficha, no te olvides. Vas a tener fallecido, no recuperado, recuperado con secuelas y recuperado sin secuelas. Y eso es todo, creo. Esta clase es bastante de hablar y hablar y hablar porque son datos, 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 datos. Y eso sería todo, chicos. Muchísimas gracias. Espero que hayan entendido un poquito. Me he demorado más de lo que debía. No me peguen. No está ni mi moderador, creo. Ah, ya. Sí, Sí, Diego. Te eh, toca leer tu pregunta. sí, gracias Álvaro y muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando de esta gran ponencia que hizo Álvaro. En este caso, les agradezco y como les digo, les invito a seguir participando en lo que son las siguientes actividades de CPA SOCIMEP. ¿Bien? Así que muchas gracias y que tengan un bonito día, ¿no? Hola chicos con todos, no se olviden que tenemos un quizzes. Álvaro, ¿estás ahí para que lo mandes, para que los chicos vean tus preguntitas? A ver, espérate. ¿Le puedes mandar tú, porfa? Ya, dale, lo mando, lo mando. Mm. Chicos, no se olviden de dar quizzes